Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Cuentabooks. Vamos a seguir con la segunda parte de Viaje al centro de la Tierra. Así que sin más dilación, dentro intro y comenzamos. Capítulo 11. Por la noche di un corto paseo por las afueras de Reykjavik y regresé pronto para acostarme en mi cama de gruesas tablas, donde dormí con un sueño profundo. Cuando me desperté, escuché hablar copiosamente a mi tío, en la sala vecina. Me levanté al instante y me apresuré a reunirme con él. Hablaba en danés, con un hombre de gran estatura, vigoroso y bien plantado. Ese buen mozo debía tener una fuerza poco común. Sus ojos, abiertos en un rostro grande y bastante ingenuo, me parecieron inteligentes. Eran de un azul soñador. Largos cabellos, que muy bien hubieran pasado por rojos, incluso en Inglaterra, caían sobre sus atléticas espaldas. Aquel indígena tenía los movimientos ágiles y suaves, pero movía poco los brazos, como hombre que ignorase o desdeñase el lenguaje de los gestos. Todo en él relevaba un temperamento de una calma perfecta. No indolente, pero tranquilo. Se percibía que no pedía nada a nadie, que trabajaba según su conveniencia y que en este mundo nada podía impresionar ni turbar su filosofía. Sorprendí los matices de ese carácter por la manera como el islandés escuchaba la verborrea apasionada de su interlocutor. Permanecí con los brazos cruzados, inmóvil en medio de los gestos multiplicados de mi tío. Para negar, su cabeza giraba de izquierda a derecha. Se inclinaba para afirmar y tan levemente que sus largos cabellos apenas se movían. Era la economía del movimiento llevada hasta la avaricia. Desde luego, al ver a aquel hombre, yo jamás hubiera adivinado su profesión de cazador. Con toda seguridad, no debía de asustar a la caza, pero ¿cómo se las arreglaba para lograrla? Todo quedó explicado cuando el señor Fridriksson me informó que aquel tranquilo personaje no era más que un cazador de eider, ave cuyo plumón constituye la riqueza más importante de la isla. En efecto, este plumón se llama edredón y no hace falta mucho gasto de movimientos para recogerlo. En los primeros días del verano, la hembra del eider, especie de bonito pato, va a construir su nido entre las rocas de los fiordos, que forman una franja por toda la costa. Una vez construido el nido, lo rellena con finas plumas que se arrancan del pecho. Rápidamente el cazador, o mejor dicho, el negociante, llega, coge el nido y la hembra vuelve a empezar su trabajo. Esto dura mientras le queda plumón. Cuando se ha despojado completamente, le toca desplumarse al macho. Solo que, como el plumaje duro y vasto de este último no tiene ningún valor comercial, el cazador no se toma la molestia de robar la calma de la nidada. Por fin se terminó el nido. La hembra pone los huevos, los pequeños salen del cascarón y al año siguiente la recogida del edredón comienza de nuevo. Pues bien, como el eider no escoge las rocas escarpadas para construir su nido, sino más bien esas rocas fáciles y horizontales que van a perderse en el mar, el cazador islandés podía ejercer su profesión sin gran agitación. Era un granjero que no tenía que sembrar ni cortar la cosecha, solamente se limitaba a recogerla. Aquel personaje grave, flamántico y silencioso se llamaba Hans Helke. Venía por recomendación del señor Fridriksson. Era nuestro futuro guía. Sus maneras contrastaban singularmente con las de mi tío. Sin embargo, se entendieron fácilmente. Ni uno ni otro reparaban en el precio. El uno dispuesto a aceptar lo que le ofreciesen, el otro dispuesto a entregar lo que le pidieran. Jamás hubo trato más fácil de concluir. Pues bien, del convenio resultó que Hans se comprometía a conducirnos al pueblo de Stapi, situado en la costa meridional de la península de Snæfell, al pie mismo del volcán. Por tierra había que calcular unas 22 millas aproximadamente, viaje que debíamos hacer en 2 días,
según la opinión de mi tío. Pero cuando se enteró de que se trataba de millas danesas de 24.000 pies, tuvo que renunciar a sus cálculos y contar con 7 u 8 días de marcha, vista la insuficiencia de caminos. Había que poner 4 caballos a su disposición, 2 para llevarnos a nosotros y los otros 2 destinados a los equipajes. Hans siguió su costumbre, iría a pie. Como conocía perfectamente esa parte de la costa, prometió tomar el camino más corto. Su compromiso con mi tío no expiraba a nuestra llegada a Stapi. Quedaba a su servicio durante todo el tiempo necesario para sus excursiones científicas al precio de 3 rigsdales por semana. Únicamente fue expresamente acordado que esa suma sería entregada al guía cada sábado por la noche, condición sine qua non de su compromiso. La salida fue fijada para el 16 de junio. Mi tío quiso entregar al cazador las arras del trato, pero este se negó con una palabra. «Efter», dijo. Después, me explicó el profesor para instrucción mía. Hans, una vez concluido el pacto, se retiró embarado. «Un hombre excelente», exclamó mi tío, «pero no sospecha siquiera el maravilloso papel que le reserva el porvenir». Entonces nos acompaña sí, Axel, hasta el centro de la Tierra. Todavía quedaban 48 horas. Con gran pesar tuve que emprenderlas en nuestros preparativos. Toda nuestra inteligencia se empleó en disponer cada objeto de la manera más ventajosa. Los instrumentos a un lado, las armas a otro, las herramientas en este paquete, los víveres en aquel. En total, 4 grupos. Los instrumentos comprendían, primero, un termómetro centígrado de Hegel, graduado hasta 150 grados, lo cual me parecía demasiado o insuficiente. Demasiado si el calor ambiente debía llegar hasta allí, en cuyo caso nos habríamos cocido, insuficiente si se trataba de medir la temperatura de los manantiales o cualquier otra materia en fusión. Segundo, un manómetro de aire comprimido, dispuesto de manera que indicase las presiones superiores a las de la atmósfera a nivel del mar. En efecto, el barómetro ordinario no hubiera sido suficiente, ya que la presión atmosférica debía aumentar proporcionalmente a nuestro descenso bajo la superficie de la Tierra. Tercero, un cronómetro de Boissonnas, hijo, de Ginebra, perfectamente regulado con el meridiano de Hamburgo. Cuarto, 2 brújulas de inclinación y de declinación. Quinto, un anteojo de noche. Sexto, 2 aparatos de Ruhmkorff, los cuales, por medio de una corriente eléctrica, daban una luz muy portátil, segura y poco voluminosa. Las armas consistían en 2 carabinas, Pudley, Moro y Co., y 2 revólveres Colt. Para que las armas no teníamos que temer ni salvajes ni bestias feroces, supongo, pero mi tío parecía aferrarse a su arsenal tanto como a sus instrumentos, sobre todo a una notable cantidad de algodón pólvora, inalterable a la humedad y cuya fuerza expansiva es muy superior a la de la pólvora ordinaria. Las herramientas comprendían 2 picos, 2 piquetas, una escala de seda, 3 bastones guarnecidos de hierro, un hacha, un martillo, una docena de cuñas y clavijas de hierro y largas cuerdas de nudos. Esto formaba un grueso paquete, ya que la escala medía 300 pies de largo. Finalmente estaban las provisiones. El paquete no era grande, pero sí tranquilizador, ya que yo sabía que entre carne concentrada y galletas contenía víveres para unos 6 meses. La ginebra formaba toda la parte líquida y faltaba completamente el agua, pero llevábamos cantimploras, y mi tío contaba con los manantiales para llenarlas. Las objeciones que pude hacerle sobre su calidad, su temperatura e incluso su ausencia no habían tenido éxito. Para completar la nomenclatura exacta de nuestros artículos de viaje, añadiré un botiquín portátil que contenía tijeras de hoja roma, tablillas para fracturas, una pieza de cinta de hilo crudo, vendas y compresas, espadadrapo y una lacenta para sangrar. Cosas todas ellas horribles. Además, había una serie de frascos que contenían dextrina, alcohol vulnerario, acetato de plomo líquido, éter,
vinagre y amoníaco, drogas todas ellas de empleo poco tranquilizador, y en fin, las materias necesarias para los aparatos de Rutherford. Mi tío había puesto buen cuidado en no olvidar la provisión de tabaco, pólvora fina y yesca, así como un cinturón de cuero que llevaba alrededor de la cintura, y en el cual se encontraba una cantidad suficiente de dinero en oro, plata y papel. También en el grupo de las herramientas se encontraban 6 pares de zapatos impermeabilizados con un baño de alquitrán y goma elástica. Vestidos, calzados y equipados de este modo, no hay razón para no llegar lejos, me dijo mi tío. Todo el día 14 lo empleamos en la organización de tan diversos objetos. Por la noche cenamos en casa del barón Trump, en compañía del alcalde de Reykjavik y el doctor Ailtalin, el gran médico del país. El señor Fredrickson no se hallaba entre los invitados. Más tarde me enteré de que el gobernador y él se encontraban en desacuerdo sobre una cuestión de administración y no se trataban. Por tanto, no tuve ocasión de entender una sola palabra de lo que se habló durante aquella cena semioficial. Solo noté que mi tío habló todo el rato. Al día siguiente, 15, se concluyeron los preparativos. Nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor regalándole un mapa de Islandia, incomparablemente más perfecto que el de Henderson. El mapa de Olaf Nicolas Olsen, reducido a escala 1/480.000 y publicado por la Sociedad Literaria Islandesa según los trabajos geodésicos de Kjell Friesen y el trazado topográfico de Jørn Gunnlaugsson. Era un documento precioso para un mineralogista. La última velada transcurrió en una íntima charla con el señor Fredrickson, por el que yo sentía una viva simpatía. A la conversación sucedió un sueño bastante agitado, al menos por mi parte. A las 5 de la mañana me despertó el relincho de 4 caballos que paifaban bajo mi ventana. Me vestí a toda prisa y bajé a la calle. Allí Hans terminaba de cargar nuestros equipajes. Sin moverse, por así decirlo, actuaba, sin embargo, con una destreza poco común. Mi tío hacía más ruido que trabajo, y el guía parecía preocuparse muy poco por sus recomendaciones. Todo quedó terminado a las 6. El señor Fredrickson nos dio un fuerte apretón de manos. Mi tío le agradeció en islandés su amable hospitalidad, muy emocionado. En cuanto a mí, esbocé, en mi mejor latín, una especie de cordial saludo. Después montamos a caballo y el señor Fredrickson me espetó con su último adiós este verso que Virgilio parecía haber escrito para nosotros, viajeros inciertos de la ruta. Et quacumme viam dededit fortuna sequamur. Capítulo 12. Partimos con un cielo cubierto, pero estacionario. No había que temer grandes calores ni lluvias desastrosas. Un tiempo de turistas. El placer de recorrer a caballo un país desconocido me hacía más llevadero el comienzo de esta empresa. Me entregaba por entero a la felicidad del excursionista, hecha de deseos y de libertad. Comenzaba a resignarme a la situación. Por otra parte, me decía, ¿qué es lo que arriesgo? ¿Viajar en medio del país más curioso? ¿Escalar una montaña muy notable? ¿En el peor de los casos, bajar al fondo de un cráter extinguido? Es evidente que ese Sagnussem no hizo otra cosa. En cuanto a la existencia de una galería que desemboque en el centro del globo, pura imaginación, pura imposibilidad. Así pues, tomemos todo lo que haya de bueno en esta expresión sin regatear nada. Apenas terminado este razonamiento, habíamos dejado Reykjavik. Hans marchaba en cabeza, con paso rápido, igual, continuo. Los 2 caballos, cargados con nuestro equipaje, los seguían sin que fuera necesario dirigirlos. Mi tío y yo íbamos detrás sin hacer excesivo mal papel en nuestros pequeños pero vigorosos animales. Islandia es una de las islas más grandes de Europa. Mide 1.400 millas de superficie y solo cuenta con 60.000 habitantes. Los geógrafos la han dividido en 4 partes y teníamos que atravesar casi oblicuamente la que lleva el nombre de país del cuarto de suroeste, Sudvest-Fjordur,
Hans, al dejar Reykjavik, había seguido inmediatamente la orilla del mar. Atravesamos pastos raquíticos, a quienes costaba mucho trabajo mantenerse verdes. El amarillo lo lograba mejor. Las ásperas cumbres de las masas de traquita se difuminaban en el horizonte, entre las brumas del este. Por momentos, placas dispersas de nieve, concentrando la luz difusa, resplandecían en las laderas de las lejanas cimas. Algunos picos, más intrépidamente erguidos, perforaban las nubes grises y reaparecían por encima de los vapores movedizos, semejantes a escollos que emergían en pleno cielo. Con frecuencia, aquellas cadenas de áridas rocas llegaban hasta el mar y mordían los pastos, pero siempre quedaba sitio suficiente para pasar. Por otra parte, nuestros caballos escogían por instinto los lugares propicios sin aminorar jamás su marcha. Mi tío no tenía ni siquiera el consuelo de azuzar a su montadura con la voz o el látigo. No se le permitía ser impaciente. Yo no podía menos de sonreír al ver tan grande sobre su pequeño caballo y cómo sus largas piernas rozaban el suelo. Parecía un centauro de 6 patas. Buen animal, decía. Como verás, Axel, ningún animal supera en inteligencia al caballo islandés. Nieves, tempestades, caminos impracticables, rocas, glaciares, nada lo para. Es bravo, sobrio y seguro. Nunca da un paso en falso. Nunca se espanta. Que se presente cualquier río, cualquier fiordo que atravesar, y se presentarán y lo verás tirarse sin vacilar al agua como un anfibio y llegar a la orilla opuesta. Pero no lo hostiguemos, dejémoslo actuar y haremos el uno llevando al otro nuestra buena 10 leguas diarias. Nosotros, sin duda, respondí. ¿Pero el guía? Oh, eso no me preocupa en absoluto. Estas gentes caminan sin darse cuenta. Este se mueve tan poco que no debe de fatigarse. Por otra parte, si fuera necesario, le cedería mi montura. Si no hago un poco de ejercicio pronto, tendré calambres. Los brazos van bien, pero hay que pensar en las piernas. Sin embargo, avanzábamos a paso rápido. La región era ya casi un desierto. Aquí y allá, algunas granjas aisladas, algún boer solitario construido con madera, tierra y trozos de lava. Aparecía como un mendigo en el borde de un camino encajonado. Aquellas chozas ruinosas parecían implorar la caridad de los que pasaban, y por poco se les hubiera dado limosna. En aquella región, las carreteras, incluso los senderos, no existían, y la vegetación, por lenta que fuese, borraba rápidamente los pasos de los escasos viajeros. Sin embargo, esta parte de la provincia, situada a 2 pasos de la capital, se contaba entre las porciones habitadas y cultivadas de Islandia. ¿Cómo serían entonces las comarcas más desiertas que este desierto? Habíamos recorrido ya media milla y no encontramos ni un granjero a la puerta de su cabaña, ni un pastor salvaje apacentando un rebaño menos salvaje que él. Solo algunas vacas y corderos abandonados a su suerte. ¿Cómo serían entonces las regiones convulsionadas, desquiciadas por el fenómeno eruptivos, nacidas de las explosiones volcánicas y de las conmociones subterráneas? Estábamos destinados a conocerlas más tarde, pero al consultar el mapa de Olsen vi que las evitábamos costeando el sinuoso lindero de la orilla. En efecto, el gran movimiento plutónico se ha concentrado sobre todo en el interior de la isla. Allí, las capas horizontales de roca superpuestas, llamadas traps en lengua escandinava, las franjas de tranquita, las erupciones de basalto, de toba, de todos los conglomerados volcánicos, las corrientes de lava y de pórfido en fusión, han hecho un país de un horror sobrenatural. No sospechaba yo entonces el espectáculo que nos esperaba en la península de Snæfell, donde esos estragos de una naturaleza fogosa formaban un formidable caos. 2 horas después de haber dejado Reykjavik, llegamos al pueblo de Gufunes, llamado Aoalkirkja, o iglesia principal.
No ofrecía nada notable, algunas casas solamente, apenas para hacer una aldehuela de Alemania. Hans se paró media hora, compartió nuestro frugal almuerzo, respondió sí o no a las preguntas de mi tío sobre la naturaleza de la ruta y cuando le preguntábamos en qué lugar pensaba pasar la noche. Gardar, dijo solamente. Consulté el mapa para saber qué era Gardar. Vi una aldea con ese nombre a orillas de Balfjord, a 4 millas de Reykjavik. Se la enseñé a mi tío. ¿4 millas solo? Dijo. 4 millas de 22. He aquí un bonito paseo. Quiso hacerle una observación al guía, quien, sin responderle, se puso al frente de los caballos y volvió a ponerse en marcha. 3 horas más tarde, siempre hollando el descolorido césped de los pastos, tuvimos que bordear Collafjord, rodeo más fácil y menos largo que la travesía del Golfo. Pronto entramos en un Pingstaur, lugar de jurisdicción comunal, llamado Ejulberg, y cuya campana habría dado las 12 si las iglesias irlandesas hubieran sido lo bastante ricas como para poseer un reloj. Pero se parecen mucho a sus feligreses, que no tienen relojes ni los echan de menos. Allí dimos descanso a los caballos. Después, tomando por una ribera encerrada entre una cadena de colinas y el mar, llegamos de un tirón hasta Aohaklinja de Brantar y una milla más lejos a Soundboard, Anexia, iglesia aneja, situada en la ribera meridional de Balfjord. Eran entonces las 4 de la tarde. Habíamos recorrido 4 millas. El fiordo en ese lugar tenía una anchura de al menos media milla. Las olas rompían ruidosamente sobre las rocas agudas. El golfo se ensanchaba entre murallas de rocas, especie de escarpa vertical de una altura de 3000 pies, y notable por sus estratos oscuros separado por capas de toba de un matiz rojizo. Cualquiera que hubiera sido la inteligencia de nuestros caballos, yo no auguraba nada bueno de la travesía de un verdadero brazo de mar, efectuada a lomos de un cuadrúpedo. Si son inteligentes, dije, no intentarán pasar. En cualquier caso, yo me encargo de ser inteligente en su lugar. Pero mi tío no quería esperar. Espoleó al caballo hacia la orilla. Su montura fue a olfatear la última ondulación de las olas y se paró. Mi tío, que tenía su propio instinto, lo hostigó más. Nuevo rechazo del animal, que sacudió la cabeza. A los juramentos y latigazos, coces del animal, que empezó a desmontar al caballero, al fin el pequeño caballo, doblando los corvejones, se retiró de las piernas del profesor y lo dejó plantado sobre 2 piedras de la orilla como el coloso de Rodas. «Farja», dijo el guía tocándole el hombro. «¿Qué? ¿Una barcaza?» «Der», respondió Hans, mostrando un barco. «Sí», exclamé, «hay una barcaza». «Haberlo dicho. Bien, en marcha». «Tisbaten», repuso el guía. «¿Qué dice?» «Dice marea», respondió mi tío, traduciéndome la palabra danesa. «¿Será que hay que esperar la marea?» «Forbida», preguntó mi tío. «Ja», respondió Hans. Mi tío golpeó con el pie mientras los caballos se dirigían hacia la barcaza. Comprendí perfectamente la necesidad de esperar un determinado momento de la marea para emprender la travesía del fiordo, aquel en que el mar, llegado a su máxima altura, queda en calma. Entonces el flujo y el reflujo no tienen ninguna acción sensible y no hay riesgo de que la barcaza sea arrastrada ni al fondo del golfo ni al océano. El instante favorable no llegó hasta las 6 de la tarde. Mi tío, yo, el guía, 2 barqueros y los 4 caballos nos habíamos acomodado en una especie de barca plana bastante frágil. Habituado como estaba a los barcos de vapor de Elba, encontré que los remos de los bateleros eran un pobre artefacto mecánico. Fue necesaria más de 1 hora para cruzar el fiordo, pero al fin la travesía se llevó a cabo sin incidentes. Media hora después llegábamos a la Aohaklinja de Gardar. Capítulo 13. Hubiera debido ser de noche, pero bajo el paralelo 65
La claridad nocturna de las regiones polares no tenía por qué extrañarme. En Islandia, durante los meses de junio y julio, no se pone el sol. Sin embargo, había bajado la temperatura. Yo tenía frío y sobre todo hambre. El Boer, que se abrió hospitalariamente para recibirnos, fue bienvenido. Era la casa de un campesino, pero de hecho su hospitalidad valía por la de un rey. A nuestra llegada, el dueño vino a darnos la mano y sin más ceremonia nos indicó que lo siguiéramos. Que lo siguiéramos, en efecto, pues acompañarlo hubiera sido imposible. Un pasadizo largo, estrecho, oscuro, daba acceso a aquella vivienda construida con vigas apenas escuadradas y permitía llegar a cada una de las habitaciones. Eran 4: la cocina, el taller de tejido, la badstofa o dormitorio de la familia y la mejor de todas, el dormitorio de forasteros. Mi tío, en cuya estatura nadie había pensado al construir la casa, dio 2 o 3 veces con la cabeza contra los salientes del techo. Nos introdujeron en nuestra habitación, una especie de gran sala con suelo de tierra batida e iluminada por una ventana cuyos cristales estaban hechos de membranas de cordero bastante poco transparentes. Las camas se componían de forraje seco extendido sobre 2 cuadrados de madera pintados de rojo y orlados de refranes islandeses. No esperaba yo tanto confort, solo que en aquella casa reinaba un fuerte olor a pescado seco, carne macerada y leche agria que molestaba bastante a mi olfato. Cuando hubimos descargado nuestros arreos de viajeros, se escuchó la voz del anfitrión, que nos invitaba a pasar a la cocina, única pieza donde se hacía fuego, incluso durante los mayores fríos. Mi tío se apresuró a obedecer la amistosa orden. Yo lo seguí. La chimenea de la cocina era de un modelo antiguo. En medio de la habitación, una piedra por hogar. En el techo, un agujero por el que escapaba el humo. La cocina servía también de comedor. Al entrar, el anfitrión, como si aún no nos hubiera visto, nos saludó con la palabra Saeju Bertu, que significa ser dichosos, y vino a besarnos en la mejilla. Tras él, su mujer pronunció las mismas palabras, acompañadas por el mismo ceremonial. Luego, ambos esposos, colocando su mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. Me apresuraré a decir que la islandesa era madre de 19 hijos, todos ellos grandes y pequeños, hormigueando en compacto revoltijo en medio de las volutas de humo de que el fuego inundaba la habitación. A cada instante veía salir de aquella niebla una pequeña cabeza rubia y un poco melancólica. Parecían una guirnalda de ángeles insuficientemente lavados. Mi tío y yo acogimos muy bien a la pollada. Pronto hubo 3 o 4 de aquellos críos sobre nuestros hombros, otros tantos en nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Los que hablaban repetían Saebertu en todos los tonos imaginables. Los que no hablaban gritaban mejor. Este concierto fue interrumpido por el anuncio de la comida. En ese momento entró el cazador, que acababa de ocuparse del alimento de los caballos, es decir, que los había soltado económicamente en el campo. Los pobres animales debían contentarse con pacer el escaso musgo de las rocas, algunos fucos pocos nutritivos, y al día siguiente no dejarían de presentarse por sí mismos a reanudar el trabajo de la víspera. Saebertu, dijo Hans. Luego, tranquilamente, automáticamente, sin que un beso fuera más acentuado que otro, besó al anfitrión, a su mujer y a sus 19 hijos. Una vez terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa en número de 24, y en consecuencia, unos encima de otros, en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos no tenían más que 2 críos sobre las rodillas. Sin embargo, a la llegada de la sopa se hizo el silencio en aquel pequeño mundo y volvió a impertar la taciturnidad natural, incluso en los chiquillos islandeses. El anfitrión nos sirvió una sopa de linken, nada desagradable, y luego una enorme porción de pescado seco nadando en mantequilla rancia desde hacía 20 años y en consecuencia preferible a la mantequilla fresca según las ideas gastronómicas de Islandia. Había también skyr, una especie de leche cuajada acompañada de bizcocho y sazonada con jugo de bayas de ginebra.
Finalmente, como bebida, suero mezclado con agua, llamado blanda, en el país. Si esta singular comida era buena o no, no pude juzgarlo. Tenía tanta hambre que a los postres tragué hasta la última cucharada de una espesa papilla de alforfón. Una vez terminada la cena, los niños desaparecieron. Los mayores nos colocamos alrededor del fuego, donde ardían brezos, turbán, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Después, tras esta toma de calor, cada grupo se fue a sus habitaciones respectivas. La dueña, siguiendo la costumbre, se ofreció a quitarnos las medias y los pantalones, pero, ante la cortés negativa por nuestra parte, nos insistió y pude al final arrebujarme en mi lecho de forraje. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, dijimos adiós al campesino islandés. A mi tío le costó mucho trabajo conseguir que aceptase una remuneración conveniente, y Hans dio la señal de partida. A 100 pasos de Gardar, el terreno comenzó a cambiar de aspecto. El suelo se volvió pantanoso y menos favorable para la marcha. A la derecha, la serie de montañas se prolongaba indefinidamente como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa seguíamos nosotros. A menudo se presentaban riachuelos que había que pasar padeándolos y sin mojar demasiado el equipaje. El desierto se hacía cada vez más profundo. A veces, sin embargo, una sombra humana parecía huir a lo lejos. Si los recodos del camino nos acercaban inopinadamente a uno de aquellos espectros, yo experimentaba una súbita repugnancia a la vista de una cabeza hinchada, de piel brillante, desprovista de cabellos, con llagas repulsivas que traicionaban los desgarrones de sus miserables harapos. La desgraciada criatura no venía a tender su mano deformada, por el contrario, huía, pero no con tanta rapidez como para que Hans no la saludara con el habitual Saelsbertu. Spettels decía, un leproso, repetía mi tío. Aquella sola palabra producía un efecto repulsivo. Esa horrible afección de la lepra es bastante común en Islandia. No es contagiosa, pero sí hereditaria. Por eso se prohíbe el matrimonio a estos miserables. Estas apariciones no eran como para alegrar el paisaje, que se volvía profundamente triste. Las últimas matas del hierba morían bajo nuestros pies. Ni un árbol, salvo algunos grupos de abedules enanos semejantes a malezas. Ni un animal, salvo algunos caballos que su amo no podía alimentar y que erraban por lúgubres planaciones. De vez en cuando, un halcón planeaba bajo las nubes grises y desaparecía con un rápido vuelo hacia las regiones del sur. Yo me dejaba llevar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me devolvían a mi país natal. Pronto tuvimos que atravesar algunos pequeños fiordos, sin importancia, y al fin un verdadero golfo. La marea estacionaria en ese momento nos permitió pasar sin esperar y llegar al villorrio de Alftanes, situado a 1 milla de allí. A la caída de la tarde, después de haber vadeado el Alfa y el Eta, 2 ríos ricos en truchas y lucios, nos vimos obligados a pasar la noche en una casa en ruinas, digna de ser frecuentada por todos los duendes de la mitología escandinava. Sin duda, el genio del frío la había escogido como domicilio e hizo de las suyas durante toda la noche. El día siguiente no nos ofreció ningún incidente digno de mención. Siempre el mismo suelo pantanoso, la misma uniformidad, la misma fisonomía triste. Al anochecer habíamos recorrido la mitad de la distancia que habíamos de hacer y dormimos en la Amnesia de Krosholt. El 19 de junio, durante 1 milla poco más o menos, se extendió bajo nuestros pies un terreno de lava. Esta disposición del suelo es llamada Rad en el país. La lava, rizada en su superficie, adoptaba formas de cables, unas veces alargados y otras enrollados sobre sí mismos. Una inmensa corriente descendía de las montañas vecinas, volcanes actualmente extinguidos, pero cuya pasada violencia atestiguaban estos vestigios. Sin embargo, aquí y allá trepaban algunas humaredas de manantiales calientes. No teníamos tiempo para observar estos fenómenos, había que andar.
Pronto reapareció el suelo pantanoso bajo los cascos de nuestras monturas. Pequeñas lagunas los interrumpían. Íbamos entonces en dirección oeste. En efecto, habíamos doblado la gran bahía de Faxa y la doble cima blanca de Sneffels se levantaba entre las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien, las dificultades del suelo no los detenían. Por mi parte, empezaba a sentirme muy cansado. Mi tío permanecía firme y derecho como el primer día. Yo no podía pasarme sin admirarlo, así como el cazador, que tomaban esa expedición como un simple paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada al borde del mar, y el guía reclamó su paga convenida. Mi tío le pagó. La propia familia de Hans, es decir, sus tíos y sus primos hermanos, nos ofreció su hospitalidad. Fuimos muy bien recibidos, y sin abusar de la bondad de esa amable gente. Yo me hubiera quedado de muy buena gana en su casa a reponerme de las fatigas del viaje. Pero mi tío, que no tenía que responderse a nada, no lo entendió así. Y al día siguiente tuvimos que ahorcajarnos nuevamente en nuestros animales. El suelo se resentía de la vecindad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de un viejo roble. Rodeamos la inmensa base del volcán. El profesor no lo perdía de vista, gesticulaba, parecía desafiarlo y decir: «Este es el gigante que yo voy a domar». Al fin, tras 4 horas de marcha, los caballos se pararon por sí mismos a la puerta de la rectora de Stapi. Capítulo 14. Stapi es una aldea formada por una treintena de chozas y construida en plena lava bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se extiende en el fondo de un pequeño fiordo encajonado en una muralla basáltica del más extraño efecto. Se sabe que el basalto es una roca oscura, de origen ígneo. Presenta formas regulares que sorprenden por su distribución. Aquí la naturaleza ha procedido geométricamente y trabajado de forma humana, como si hubiera manejado la escuadra, el compás y la plomada. Si en cualquier otro lugar hace arte con sus grandes masas lanzadas sin orden, sus conos apenas esbozados, sus pirámides imperfectas, con la extraña sucesión de sus líneas, aquí, queriendo dar ejemplo de regularidad y precediendo a los arquitectos de las primeras épocas, ha creado un orden severo que ni el esplendor de Babilonia ni las maravillas de Grecia han superado jamás. Yo había oído ya hablar de la calzada de los gigantes en Irlanda y de la gruta de Fingal en una de las Hébridas, pero el espectáculo de una substrucción basática no se había ofrecido aún ante mis ojos. Ahora bien, en Stapi este fenómeno aparecía en todo su esplendor. La muralla de fiordo, como toda la costa de la península, se componía de una sucesión de columnas verticales de 30 pies de altura. Aquellos fustes derechos y de una proporción pura soportaban una arquivolta hecha de columnas horizontales, cuya inclinación formaba una media bóveda por encima del mar. A intervalos, y bajo aquel impluvio natural, la vista sorprendía aberturas ojivales de un diseño admirable, a través de las cuales se precipitaban las olas espumantes. Algunos trozos de basalto, arrancados por la furia del océano, se extendían por el suelo como las ruinas de un templo antiguo, ruinas eternamente jóvenes, sobre las que pasaban los siglos sin desgastarlas. Esta era la última etapa de nuestro viaje terrestre. Han nos había conducido con inteligencia y me tranquilizaba un poco pensar que aún debía acompañarnos. Al llegar a la puerta de la casa del rector, una sencilla cabaña baja, ni más bonita ni más confortable que sus vecinas, vi a un hombre herrando un caballo, martillo en mano y con un mandil de cuero a la cintura. «Saiber tú», le dijo el cazador. «Good dag», respondió el herrero en perfecto danés. «Qui kommt denn?», dijo Hans, volviéndose hacia mi tío. «El rector», repitió este último.
Parece, Alex, que este buen hombre es el rector. Durante este tiempo, el guía ponía al corriente de la situación al Kierkegaard. Este, suspendido su trabajo, lanzó una especie de grito, sin duda de uso corriente entre caballos y tratantes, e inmediatamente una gran arpía salió de la cabaña. Si no medía 6 pies, le faltaba muy poco. Temí que viniera a ofrecer a los viajeros el besur islandés, pero esto no ocurrió e incluso nos introdujo, no de muy buena gana, en su casa. La habitación de los forasteros me pareció ser la peor de la rectoral, estrecha, sucia e infectada. Tuvimos que contentarnos con ella. El rector no parecía practicar la antigua hospitalidad. Nada más lejos de ello. Antes del final del día me di cuenta de que habíamos de vérnoslas con un herrero, un pescador, un calzador, un carpintero, con todo menos con un ministro del Señor. Bien es verdad que estábamos entre semana, tal vez se desquitase los domingos. No quiero hablar mal de estos pobres sacerdotes que, después de todo, son muy míseros. Reciben del gobierno danés un trato ridículo y perciben el cuarto del diezmo de su parroquia, lo que no llega a la suma de 60 marcos. De ahí la necesidad de trabajar para vivir. Pero pescando, cazando, herrando caballos, se acaba por adquirir las maneras, el tono y las costumbres de los cazadores, los pescadores y otras gentes un poco rudas. Aquella misma noche pude darme cuenta de que nuestro anfitrión no contaba entre sus virtudes con la de la sobriedad. Mi tío comprendió enseguida con qué clase de hombre tenía que habérselas. En lugar de un sabio bueno y digno, se encontraba ante un campesino torpe y grosero. Por tanto, tomó la resolución de comenzar lo antes posible su expedición y dejar aquella casa poco hospitalaria. No tenía en cuenta su cansancio y resolvió ir a pasar algunos días en la montaña. Así pues, al día siguiente de nuestra llegada a Stapi, hicimos los preparativos de nuestra partida. Hans alquiló los servicios de 3 islandeses para reemplazar a los caballos en el transporte de los equipajes. Pero, una vez llegados al fondo del cráter, los nativos debían volver sobre sus pasos y abandonarnos a nosotros mismos. Este punto fue perfectamente determinado. Llegando a este momento, mi tío tuvo que decir al cazador que su intención era la de llevar a cabo el reconocimiento del volcán hasta sus últimos límites. Hans se contentó con inclinar la cabeza. Ir aquí o allá, hundirse en las entrañas de su isla o recorrerla, no veía ninguna diferencia. En cuanto a mí, distraído hasta entonces por los incidentes del viaje, había olvidado un poco el porvenir. Pero ahora sentía que la emoción volvía a hacer presa en mí con más fuerza. ¿Qué hacer? De haber intentado resistir a los deseos del profesor Rinderbrock, debía haberlo hecho en Hamburgo, y no al pie de Sneffels. Una idea, entre todas, me preocupaba, mucho. Idea espantosa y capaz de quebrantar nervios menos sensibles que los míos. Veamos, me decía, vamos a escalar el Sneffels. Bien, vamos a visitar su cráter. Bueno, otros lo han hecho y no han perecido. Pero eso no es todo. Si existe un camino para descender a las entrañas del suelo, si ese mal hallado Snowsem dice la verdad, vamos a perdernos en medio de las galerías subterráneas del volcán. Ahora bien, nadie puede afirmar que el Sneffels esté apagado. ¿Quién puede probar que no se prepara una erupción? Del hecho de que el monstruo duerma desde 1229, ¿se sigue que no pueda despertarse? Y si se despierta, ¿qué será de nosotros? Valía la pena reflexionar sobre esto, y yo reflexionaba. No podía dormir sin soñar con erupciones, y el papel de escoria me parecía bastante brutal de representar. Al fin no aguanté más. Decidí someter el caso a mi tío, lo más hábilmente posible, bajo la forma de una hipótesis perfectamente
irrealizable. Fui a su encuentro, le hice partícipe de mis temores y retrocedí para dejarle estallar a sus anchas. Ya he pensado en ello, respondió simplemente. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Iba por fin a escuchar la voz de la razón? ¿Pensaba en suspender sus proyectos? Era demasiado hermoso para ser posible. Tras unos instantes de silencio, durante los cuales no me atreví a interrogarlo, continuó. Ya he pensado en ello. Desde nuestra llegada a Stapi me he ocupado de este grave problema que acabas de plantearme, ya que no hay que actuar imprudentemente. No, respondí con fuerza. Hace 600 años que el Snelfes está mudo, pero puede hablar. Ahora bien, las erupciones siempre van precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. He interrogado, pues, a los habitantes de la región. He estudiado el suelo y puedo decirte, Axel, que no habrá erupción. Ante esta afirmación quedé estupefacto y no pude replicar. ¿Dudas de mis palabras?, dijo mi tío. Pues bien, sígueme. Obedecí maquinalmente. Al salir de la parroquia, el profesor tomó un camino recto que, pasando por una abertura de la muralla balsática, se alejaba del mar. Pronto estuvimos en campo raso, si se puede dar este apelativo a un amontonamiento inmenso de deyecciones volcánicas. La tierra parecía aplastada bajo una lluvia de piedras enormes, de lava, pasago, granito y de todas las rocas pirosétnicas. Veía aquí y allá algunos fumorales subir por el aire. Aquellos vapores blancos llamados reikir, en lengua islandesa, provenían de manantiales termales e indicaban, por su violencia, la actividad volcánica del suelo. Aquello parecía justificar mis temores. También me quedé atónito cuando mi tío dijo: ¿Ves todas esas humeradas, Axel? Pues bien, ellas prueban que no hemos de temer los furores del volcán. No me diga, exclamé. Recuerda bien esto, prosiguió el profesor. Cuando se aproxima una erupción, esas fumarolas redoblan su actividad para desaparecer completamente mientras dure el fenómeno, ya que los fluidos elásticos, al no tener la tensión necesaria, toman el camino de los cráteres, en lugar de escapar a través de las fisuras del globo. Por lo tanto, si esos vapores se mantienen en su estado habitual, si su energía no se acrecienta, si a esta observación añades que el viento y la lluvia no son sustituidos por un aire pesado y tranquilo, puedes afirmar que no se aproxima una erupción. Pero basta. Cuando la ciencia se ha pronunciado, no hay más que callarse. Volví a la casa parroquial con las orejas gachas. Mi tío me había derrotado, con argumentos científicos. Sin embargo, todavía me quedaba una esperanza, y era que, una vez llegados al fondo del cráter, fuera imposible bajar más por falta de galería alguna, y eso a pesar de todos los Saknussemm del mundo. Pasé la noche siguiente en plena pesadilla en medio de un volcán, y de las profundidades de la Tierra me sentí lazado a los espacios planetarios bajo la forma de una roca eruptiva. Al día siguiente, 23 de junio, Hans nos esperaba con sus compañeros cargados de víveres, herramientas e instrumentos. 2 bastones guarnecidos de hierro, 2 fusiles, 2 cartucheras. Nos estaban reservando a mi tío y a mí. Hans, como hombre precavido, había añadido a nuestros equipajes un odre lleno que, junto con nuestras cantimploras, nos aseguraba el agua para 8 días. Eran las 9 de la mañana. El rector y su alta arpía esperaban ante su puerta. Sin duda, querían dirigirnos el supremo adiós del anfitrión al viajero. Pero aquel adiós tomó la forma inesperada de una cuenta formidable, en la que nos cobraban hasta el aire. Aire infecto, si se me permite decirlo, de la casa pastoral. Aquella digna pareja nos clavó como un mesonero suizo y puso un bonito precio a su sobreestimada hospitalidad. Mi tío pagó sin regatear. Un hombre que partía hacia el centro de la tierra no iba a reparar en unos risdales. Concluido este punto, Hans dio la señal de partida y unos instantes después
habíamos dejado Stapi. Capítulo 15. El Sneffels tiene una altura de 5.000 pies. En su doble cono termina una banda de traquita que se destaca del resto del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida no se podía ver sus dos picos perfilarse en el fondo grisáceo del cielo, y veía solamente un enorme casquete de nieve inclinado sobre la frente del gigante. Marchábamos en fila, precedidos por el cazador. Este subía por estrechos senderos por los que dos personas no hubiesen podido ir juntas. Toda conversación era, pues, prácticamente imposible. Más allá de la muralla balchática del fiordo de Stapi, se presentó, en primer lugar, un suelo de turba herbácea y fibrosa, residuo de la antigua vegetación existente en los pantanos de la península. La cantidad de combustible, aún sin explotar, hubiera bastado para calentar durante un siglo a toda la población de Islandia, medida desde el fondo de ciertos barrancos. Aquella vasta tubería tenía, con frecuencia, 70 pies de altura y presentaba capas sucesivas de detritus carbonizados, separadas por capas de piedra pómez. Como verdadero sobrino del profesor Lindenbrook, y a pesar de mis preocupaciones, observaba con interés las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel vasto gabinete de historia natural. Al mismo tiempo, recomponía mentalmente toda la historia geológica de Islandia. Esta isla, tan curiosa, ha surgido evidentemente del fondo de las aguas en una época relativamente moderna. Es posible que todavía esté elevándose con movimientos imperceptibles. Si esto es así, solo se puede atribuir su origen a la acción de fuegos subterráneos. En este caso, la teoría de Humphrey Davy, el documento de Sagnussen, las pretensiones de mi tío, todo se esfumaba. Esta hipótesis me condujo a examinar atentamente la naturaleza del suelo, y pronto me di cuenta de la sucesión de fenómenos que contribuyeron a su formación. Islandia, absolutamente privada de todo terreno sedimentario, se compone exclusivamente de toba volcánica, es decir, de un aglomerado de piedras y de rocas de textura porosa. Antes de la existencia de los volcanes, estaba formado por un macizo sólido que se elevó lentamente sobre la superficie de las aguas por el empuje de las fuerzas centrales. Los fuegos internos no habían irrumpido aún en el exterior, pero más tarde una larga falla cruzó la isla diagonalmente, del suroeste al nordeste, y por ella se expandió poco a poco toda la pasta de traquita. El fenómeno se producía entonces sin violencia. La salida era enorme y las materias fundidas, arrojadas por las entrañas del globo, se esparcieron apaciblemente en vastos estratos o en forma de masas ondulares. En esta época aparecieron los feldespatos, las sienitas y los pórfidos. Pero gracias a este derramamiento, el espesor de la isla aumentó considerablemente y, en consecuencia, su fuerza de resistencia. Se puede concebir la enorme cantidad de fluidos elásticos que almacenó en su seno cuando ya no ofreció ningún escape después del enfriamiento de la corteza de traquita. Llegó, pues, un momento en que la potencia mecánica de estos gases fue tal que levantaron la pesada corteza y abrieron altas chimeneas. De ahí el volcán producido por el levantamiento de la corteza y más tarde el cráter súbitamente perforado en la cima del volcán. Entonces, a los fenómenos eruptivos sucedieron los fenómenos volcánicos. Por las aberturas nuevamente formadas se escaparon primero las deyecciones balsáticas, cuyos más bellos especímenes ofrecía en ese momento a nuestros ojos la planicie que atravesábamos. Caminábamos sobre rocas macizas de color gris oscuro, que el enfriamiento
había moldeado en forma de prismas de base hexagonal. A lo lejos se veía un gran número de conos, aplastados, que en su momento fueron bocas ignívomas. Más tarde, una vez agotada la erupción basática, el volcán, cuya fuerza se acrecentó con la de los cráteres extinguidos, dio paso a las lavas y esas tobas de ceniza y de escorias cuyas largas corrientes veía esparcidas por los flancos del cono como una opulenta cabellera. Esta fue la sucesión de los fenómenos que conformaron Islandia. Todos provenían de la acción de los fuegos internos, y suponer que la masa interna no estaba en un estado de permanente incandescencia era una locura, y mayor locura aún era pretender alcanzar el centro del globo. Por tanto, caminando al asalto del Snæfell, intentaba tranquilizarme sobre el final de nuestra empresa. El camino se tornaba cada vez más difícil. El terreno subía, los fragmentos de rocas se movían y era necesario prestar la más escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como por terreno uniforme. A veces desaparecía tras los grandes bloques y momentáneamente lo perdíamos de vista. Entonces, un silbido agudo se escapaba de sus labios, indicándonos qué dirección seguir. Con frecuencia se paraba, recogía algunos trozos de roca, los colocaba en forma reconocible y formaba así marcas destinadas a indicar la ruta de regreso. Buena precaución por su parte, pero inútil, como los hechos futuros demostraron. 3 horas de agotadora marcha nos habían conducido tan solo a la base de la montaña. Allí, Hans dio la señal de alto y todos compartimos un almuerzo bastante frugal. Mi tío comía a 2 carrillos para ir más deprisa, solo que, como esta parada de refección era al mismo tiempo parada de descanso, tuvo que aguantar la voluntad del guía, que dio la señal de partida 1 hora más tarde. Los 3 islandeses, tan taciturnos como su compañero el cazador, no pronunciaron una sola palabra y comieron sobriamente. Comenzamos a subir las laderas del Snæfell. Su cima nevada, por una ilusión óptica frecuente en las montañas, me parecía muy cercana, y sin embargo, qué largas horas antes de alcanzarla, y sobre todo, qué cansancio. Las piedras a las que nos sujetaba ninguna argamasa de tierra ni ninguna hierba se desprendían bajo nuestros pies, e iban a perderse en la planicie con la rapidez de una avalancha. En ciertos lugares, los flancos de la montaña formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados como mínimo. Era imposible escalarlos y teníamos que rodear aquellos repechos rocosos no sin dificultad. Para ello nos prestábamos mutua ayuda con nuestros bastones. Debo señalar que mi tío caminaba lo más cerca posible de mí. No me perdía de vista y en más de una ocasión su brazo me prestó un sólido apoyo. Él sin duda tenía un sentido innato del equilibrio, ya que no tropezaba. Los islandeses, a pesar de ir cargados, subían con una agilidad de montañeros. Cuando veía a qué altura se encontraba la cima de Snæfell, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarla desde aquel lado, si el ángulo de inclinación de las pendientes no se cerraba. Afortunadamente, tras 1 hora de fatigas y proezas, en medio del vasto tapiz de nieve desplegado sobre la cima del volcán, se presentó inesperadamente una especie de escalera que simplificó la ascensión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras arrojadas por las erupciones y cuyo nombre en islandés es Stina. Si este torrente no hubiera sido detenido en su caída por la disposición de los flancos de la montaña, se hubiera precipitado en el mar formando nuevos islotes. Tal y como era, nos prestó un gran servicio. La inclinación de las cuestas se acentuaba, pero los escalones de piedra permitían ascender con facilidad, e incluso tan rápidamente que,
Habiéndome quedado retrasado un instante mientras mis compañeros continuaban su ascensión, los percibí reducidos por la distancia a una apariencia casi microscópica. A las 7 de la tarde habíamos subido los 2000 peldaños de la escalera y dominábamos una estumescencia de la montaña, especie de asiento sobre el que se apoyaba el cono propiamente dicho del cráter. El mar se extendía a una profundidad de 3200 pies. Habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas, bastante poco elevado en Islandia, como consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía un frío violento. El viento soplaba con fuerza. Yo estaba agotado. El profesor se dio cuenta de que mis piernas se negaban a ayudarme y, a pesar de su impaciencia, decidió pararse. Así pues, hizo señas al cazador, quien sacudió la cabeza diciendo «Off bound for». «Parece que es preciso subir más», dijo mi tío. Luego preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Miss Thor», replicó el guía. «Ja, Miss Thor», repitió uno de los islandeses con tono bastante alarmado. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté con inquietud. «Mira», dijo mi tío. Dirigí la mirada hacia el llano. Una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, de arena y de polvo, se elevaba girando como una tromba. El viento la batía sobre el flanco del Snæfell, al que estábamos agarrados. Aquella cortina opaca extendida delante del sol proyectaba una gran sombra sobre la montaña. Si la tromba llegaba a inclinarse, su torbellino nos absorbería inevitablemente. Este fenómeno, bastante frecuente cuando el viento sopla desde los glaciares, toma el nombre de Mistur en lengua islandesa. «Hasting, Hasting», gritó nuestro guía. Sin saber danés, comprendí que teníamos que seguir a Hans lo más rápidamente posible. Este comenzó a dar la vuelta al cono del cráter, pero en zigzag, para facilitar la marcha. Pronto, la tromba se abatió sobre la montaña, que se estremeció con su choque. Las piedras, arrebatadas por los remolinos del viento, volaron en forma de lluvia como en una erupción. Afortunadamente, estábamos en la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro. Sin la preocupación del guía, nuestros cuerpos, despedazados, reducidos a polvo, hubieran ido a caer lejos como el producto de un meteoro desconocido. Sin embargo, Hans no juzgó prudentemente pasar la noche en las laderas del cono. Continuamos nuestra ascensión en zigzag. Los 1500 pies que quedaban por recorrer nos llevaron casi 5 horas. Las vueltas, sesgos y contramarchas sumaban 3 leguas por lo menos. Yo no podía más, sucumbía al frío y al hambre. El aire, un poco enrarecido, no era suficiente para hacer funcionar mis pulmones. Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cima del Snæfell, y antes de ir a abrigarme en el interior del cráter, tuve tiempo de ver el sol de medianoche, en lo más bajo de su carrera, que proyectaba sus rayos pálidos sobre la isla dormida a mis pies. Capítulo 16. La cena fue devorada rápidamente, y el pequeño grupo se acopló como mejor pudo. A 5000 pies por encima del nivel del mar, la cama era dura, el refugio poco seguro, y la situación muy penosa. Sin embargo, mi sueño fue particularmente apacible durante aquella noche, una de las mejores que pasé desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera soñé. A la mañana siguiente nos despertamos medio helados por un aire muy vivo, bajo los rayos de un sol espléndido. Dejé mi cama de granito y fui a gozar del magnífico espectáculo que se extendía ante mis ojos. Me encaramé a la cima de uno de los 2 picos de Snæfell, el del sur. Desde allí mi vista abarcaba parte de la isla. El efecto óptico, común a todas las grandes alturas, daba relieve a las orillas, mientras que la parte central parecía hundirse. Si hubiera dicho que uno de esos mapas en relieve de Helsbermer se desplegaba bajo mis plantas. Veía los valles profundos entrecruzarse en todos los sentidos, los precipicios abrirse como pozos,
los lagos convertirse en estanques, los ríos hacerse riachuelos. A mi derecha se sucedían innumerables glaciales y los picos multiplicados, algunos de los cuales estaban coronados por leves penachos de humo. Las ondulaciones de aquellas montañas infinitas, cuyas capas de nieve parecían cubrir de espuma, me recordaban la superficie de un mar agitado. Si me volvía hacia el oeste, el océano se extendía en toda su majestuosa amplitud, como una continuación de las cimas encrespadas. Mis ojos apenas distinguían dónde terminaba la tierra firme y dónde comenzaba el mar. De esta manera me sumergí en ese éxtasis prodigioso que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo, pues al fin me había acostumbrado a esas sublimes contemplaciones. Mi mirada, deslumbrada, se bañaba en la transparente irradiación de los rayos solares. Olvidé quién era, dónde estaba, para vivir la vida de los elfos o de los silfos, habitantes imaginarios de la mitología escandinava. Me emborraché con la voluptuosidad de las alturas, sin pensar en los abismos en que mi destino iba a hundirme dentro de poco. Pero fui devuelto a la realidad por la llegada del profesor y de Hans, que se unieron a mí en la cumbre. Mi tío, volviéndose hacia el oeste, me señaló con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba la línea de las aguas. «Groenlandia», me dijo. «¿Groenlandia?», exclamé. «Sí, estamos a unos 35 leguas, y durante el deshielo, los osos blancos llegan hasta Islandia a lomos de los templados de hielo del norte. Pero eso importa poco. Estábamos en la cima del Snæfell, y estos son los dos picos, uno al sur y otro al norte. Hans va a decirnos qué nombre dan los islandeses al que pisamos en este momento». Una vez formulada la pregunta, el cazador respondió: «Skartaris». Mi tío me lanzó una mirada de triunfo. «Al cráter», dijo. El cráter de Snæfell representaba un cono invertido cuyo orificio podía tener un diámetro de media legua. Estimé que su profundidad podía ser de 2000 pies aproximadamente. Imagínese el estado de semejante recipiente cuando se llenaba de truenos y de llamas. El fondo del embudo no mediría más de 500 pies de perímetro, de manera que sus pendientes, bastante suaves, permitían llegar fácilmente a su parte inferior. Involuntariamente comparé ese cráter con un enorme trabuco de boca ancha, y la comparación me espantó. Descender a un trabuco, pensé, cuando existe la posibilidad de que esté cargado y pueda dispararse con el menor choque, es de locos. Pero no podía retroceder. Hans, con aire indiferente, volvió a encabezar el grupo. Lo seguí sin decir palabra. Con el fin de facilitar el descenso, Hans describía en el interior del cono elipses muy amplias. Teníamos que caminar entre las rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas de sus alveolos, se precipitaban rebotando hasta el fondo del abismo. Su caída provocaba repercusiones de ecos de una extraña sonoridad. Algunas partes del cono formaban glaciares interiores. Hans avanzaba entonces con precaución extrema, tanteando el suelo con su bastón para descubrir las grietas. En ciertos lugares dudosos fue necesario atarnos unos a otros con unas largas cuerdas a fin de que si a alguno le fallaba el pie, se encontrase sostenido por el resto de sus compañeros. Esta solidaridad era prudente, pero no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso, por pendiente que el guía no conocía, el camino se hizo sin accidentes, salvo la caída de un fardo de cuerdas que se escapó de las manos de uno de los islandeses y fue por el camino más corto hasta el fondo del abismo. A mediodía habíamos llegado. Levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono, en el cual se encuadraba un trozo de cielo, enmarcado en una circunferencia singularmente reducida pero casi perfecta. Solamente en un punto se destacaba el pico de Skartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían 3 chimeneas, por las que, en tiempos de las erupciones del Snæfell, el foco central dejaba escapar sus lavas y vapores. Cada chimenea tenía alrededor de 100 pies de diámetro. Estaba allí, abiertas bajo nuestros pies,
no tuve valor para hundir en ellas mis miradas. El profesor Lindenbrook había hecho un examen rápido de su disposición. Estaba jadeante. Corría de una a otra, gesticulando y lanzando palabras incomprensibles. Hans y sus compañeros, sentados en trozos de lava, lo miraban. Evidentemente lo tomaban por loco. De pronto, mi tío lanzó un grito. Creí que acababa de perder pie y de caer en una de las 3 cimas, pero no. Lo vi con los brazos extendidos, las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito colocada en el centro del cráter, como un enorme pedestal hecho para la estatua de un Plutón. Estaba en una postura de hombre estupefacto, pero cuya estupefacción dio paso bien pronto a una alegría insensata. ¡Alex! ¡Alex!, gritó. ¡Ven! ¡Ven! Acudí. Ni Hans ni los islandeses se movieron. «Mira», me dijo el profesor, y compartiendo su estupefacción, si no su alegría, leía en la cara occidental del bloque, en caracteres rúnicos, medio roídos por el tiempo, ese nombre 1000 veces maldito. «Arne Sagnussem», exclamó mi tío. «¿Aún dudas?». No respondí, y volví, consternado, a mi banco de lava. La evidencia me aplastaba. Ignoro cuánto tiempo me quedé así, hundido en mis reflexiones. Todo lo que sé es que, al levantar la cabeza, vi a mi tío y a Han solos en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos y ahora bajaban de nuevo las laderas exteriores del Snæfell para volver a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca, en una corriente de lava en la que se había improvisado un lecho. Mi tío daba vueltas en el fondo del cráter como una bestia salvaje en el foso de un trampero. No tuve ganas ni fuerza para levantarme y, siguiendo el ejemplo del guía, me dejé llevar por un doloroso amordorramiento, creyendo escuchar ruidos o sentir estremecimientos en los flancos de la montaña. Así transcurrió la primera noche en el fondo del cráter. Al día siguiente, un cielo gris, nublado, bochornoso, se abatió sobre la cima del cono. Me di cuenta, no tanto por la oscuridad de la cima, cuanto por la cólera que se apoderó de mi tío. Comprendí la razón, y un resto de esperanza me volvió al corazón. He aquí por qué. De las 3 rutas abiertas, bajo nuestros pies, Sagnussem había seguido solo una. Según el sabio islandés, temíamos reconocerla por la particularidad señalada en el criptograma, de que la sombra del Scartaris venía a acariciar sus bordes durante los últimos días del mes de junio. En efecto, se podía considerar este pico agudo como la aguja de un inmenso reloj de sol, cuya sombra, en un día determinado, marcaba el camino del centro del globo. Ahora bien, si el sol no aparecía, no había sombra. Consecuentemente, tampoco indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto durante 6 días, tendríamos que posponer la observación para otro año. Renunció a describir la cólera impotente del profesor Lindenbrook. Pasó el día y ninguna sombra vino a extenderse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su sitio. Sin embargo, debía de preguntarse qué esperábamos, si es que se preguntaba algo. Mi tío no me dirigió palabra ni una sola vez. Sus ojos, invariablemente vueltos hacia el cielo, se perdían en su color gris y brumoso. El 26, aún nada. Una lluvia mezclada con nieve cayó durante toda la jornada. Hans construyó una choza con trozos de lava. Encontré cierto placer en seguir con la vista los millares de cascadas improvisadas en los flancos del cono y cuyas piedras acrecentaban el murmullo ensordecedor. Mi tío ya no podía contenerse. Era como para irritar a un hombre más paciente que él, ya que verdaderamente era como encallar en el puerto. Pero el cielo mezcla incesantemente grandes alegrías con grandes penas y reservaba al profesor Lindenbrook una satisfacción equiparada a sus desesperantes dificultades. Al día siguiente, el cielo siguió cubierto, pero el domingo 28 de junio, el antepenúltimo día del mes, con el cambio de luna,
vino el cambio de tiempo. El sol derramó sus rayos a raudales dentro del cráter. Cada montículo, cada roca, cada piedra, cada aspereza tuvo su parte del luminoso efluvio y proyectó instantáneamente su sombra en el suelo. Entre todas, la del Scartaris se dibujó como una arista viva y se puso a girar lentamente con el astro radiante. Mi tío daba vueltas con ella. A mediodía, en su periodo más corto, vino a lamer dulcemente el borde de la chimenea central. «Esa es», gritó el profesor. «Esa es, al centro del globo», añadió en danés. Miró a Hans. «Forut», dijo tranquilamente el guía. «Adelante», respondió mi tío. Era la 1:13 de la tarde. Capítulo 17. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces, las fatigas habían sido mayores que las dificultades. Ahora, estas iban a nacer verdaderamente bajo nuestros pies. Todavía no había hundido la mirada en aquel pozo insondable en que iba a sumirme. Había llegado el momento. Aún podía decidirme por esta empresa o negarme a intentarla, pero me dio vergüenza retroceder delante del cazador. Hans aceptaba tranquilamente la aventura, con tal indiferencia, con tan perfecta despreocupación por cualquier peligro, que enrojecí ante la idea de ser menos valiente que él. Estando solo, hubiera emprendido una serie de grandes argumentos, pero en presencia del guía me callé. Un recuerdo voló hacia mi linda birlandesa y me acerqué a la chimenea central. Ya he dicho que medía 100 pies de diámetro o 300 pies de perímetro. Me incliné por encima de una roca que estaba suspendida sobre la abertura y miré. Se me erizaron los cabellos. El sentimiento del vacío se apoderó de todo mi ser. Sentí desplazarse en mi centro de gravedad y el vértigo me subió a la cabeza como una borrachera. No hay nada más embriagador que esa atracción del abismo. Iba a caerme. Una mano me retuvo, la de Hans. Decididamente no había tomado suficientes lecciones de abismo en el Frelserkerk de Copenhague. Sin embargo, por poco que hubiera aventurado mis miradas al pozo, me había dado cuenta de sus conformaciones. Sus paredes, casi a pico, presentaban numerosos salientes que debían facilitar el descenso. Pero si había escaleras, faltaba la barandilla. Una cuerda atada en el orificio hubiera bastado para sostenernos. Pero, ¿cómo desatarla cuando hubiésemos llegado a su extremidad inferior? Mi tío empleó un método muy simple para obviar esa dificultad. Desenrolló una cuerda del grosor del pulgar y de 400 pies de largo. Primero dejó caer la mitad, luego la enrolló en el saliente de un bloque de lava y volvió a tirar la otra mitad dentro de la chimenea. Así, cada uno podríamos descender reuniendo en la mano las dos mitades de la cuerda, que no podía escaparse. Una vez hubiéramos descendido 200 pies, nada más fácil que recogerla soltando un extremo y tirando del otro. Después reanudaríamos este ejercicio. Ad infinitum. Ahora, dijo mi tío, tras haber concluido sus preparativos, ocupémonos de los equipajes. Los dividiremos en 3 paquetes y cada uno de nosotros atará uno a su espalda. Me estoy refiriendo solo a los objetos frágiles. El audaz profesor no nos incluía, evidentemente, en esta última categoría. Hans prosiguió. Se encargará de las herramientas y de una parte de los víveres. Tú, Axel, de otro tercio de los víveres y de las armas. Yo, del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. Pero, dije, ¿y la ropa? ¿Y ese paquete de cuerdas y de escala? ¿Quién se encarga de bajarlos? Bajarán solos. ¿Cómo? Pregunté. Ahora lo verás. Mi tío empleaba fácilmente los grandes remedios y sin titubear. Bajo sus órdenes, Han reunió en un solo bulto los objetos no frágiles, y aquel paquete, sólidamente atado, fue precipitado sin más en la cima. Escuché ese mugido sonoro producido por el desplazamiento de las capas de aire. Mi tío, inclinado sobre el abismo, seguía con mirada satisfecha el descenso de sus bagajes, y no se incorporó hasta verlos perdidos de vista. Bueno, dijo, ahora nos toca a nosotros. Pregunto a todo hombre de buena fe
si es posible escuchar sin temblar semejantes palabras. El profesor ató a su espalda el paquete de los instrumentos. Hans tomó el de las herramientas y yo el de las armas. El descenso comenzó en el orden siguiente: Hans, mi tío y yo. Se hizo en profundo silencio, turbado solamente por la caída de restos de rocas que se precipitaban en el abismo. Me deslicé, por decirlo así, aferrándome frenéticamente a la doble cuerda con una mano y apoyándome con la otra en mi bastón. Me dominaba una única idea: temía que me faltase el punto de apoyo. La cuerda me pareció muy frágil para soportar el peso de 3 personas. La utilicé lo menos posible, haciendo milagros de equilibrio sobre los salientes de lava que mi pie buscaba para aferrar como una mano. Cuando uno de esos escalones resbaladizos vacilaba bajo los pies de Hans, este decía con su voz tranquila: «Hit act». «Cuidado», repetía mi tío. Al cabo de media hora habíamos llegado a la superficie de una roca fuertemente empotrada en la pared de la chimenea. Hans tiró de uno de los extremos de la cuerda. El otro extremo se elevó en el aire. Después de haber sobrepasado la roca superior, cayó arrancando trozos de piedra y de lava, una especie de lluvia, o mejor, de granito muy peligroso. Inclinándome por encima de nuestra estrecha plataforma, pude observar que el fondo del agujero todavía era invisible. Volvió a comenzar la maniobra de la cuerda, y media hora después habíamos llegado a una nueva profundidad de 200 pies. No sé si el más fanático geólogo hubiera intentado estudiar durante aquel descenso la naturaleza de los terrenos que los circundaban. A mí no me preocupaba en absoluto que fueran pliocenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurásicos, triásicos, permianos, carboníferos, devónicos, silúricos o primitivos. Me importaba poco, pero el profesor, sin duda, hizo algunas observaciones o tomó notas, ya que en una de las paradas me dijo: «Cuanto más adelante voy, más confianza tengo. La disposición de estos terrenos volcánicos da absolutamente la razón a la teoría de Davy. Nos encontramos en pleno suelo primordial, suelo en el que se ha producido la reacción química de los metales inflamados al contacto con el aire y el agua. Rechazó absolutamente el sistema de un calor central. Por lo demás, ya lo veremos». Siempre la misma conclusión. Es comprensible que no me entretuviera en discusiones. Mi silencio fue tomado por asentimiento y reanudamos el descenso. Al cabo de 3 horas, aún no se entreveía el fondo de la chimenea. Cuando levantaba la cabeza, veía su orificio que decrecía sensiblemente. Sus paredes, como consecuencia de su ligera inclinación, tendían a acercarse. Poco a poco iba oscureciendo. Sin embargo, continuábamos bajando. Me parecía que las piedras desprendidas de las paredes desaparecían, produciendo una percusión más sorda, y que encontraban muy pronto el fondo del abismo. Como había tomado la precaución de anotar exactamente nuestras maniobras de cuerda, pude darme perfecta cuenta de la profundidad alcanzada y del tiempo transcurrido. Habíamos repetido 14 veces esa maniobra, que duraba media hora. Eran, pues, 7 horas más 14 cuartos de hora de descanso, o sea, 3 horas y media. En total, 10 horas y media. Teniendo en cuenta que habíamos partido a la 1, debían de ser las 11 en aquel momento. En cuanto a la profundidad que habíamos alcanzado, las 14 maniobras de una cuerda de 200 pies arrojaban un total de 2800 pies. En ese momento se oyó la voz de Hans. «¡Halt!», dijo. Me paré de golpe en el momento en que iba a golpear con los pies la cabeza de mi tío. «Hemos llegado», dijo este. «¿Dónde?», pregunté, desligándome a su lado. «Al fondo de la chimenea perpendicular». «¿No hay por tanto otra salida?». «Sí, una especie de corredor que tuerce a la derecha. Ya lo examinaremos mañana. Primero vamos a cenar y después a dormir». La oscuridad no era aún completa. Abrimos el saco de provisiones, comimos y nos acostamos cada uno como mejor pudimos sobre un lecho de piedras y de restos de lava. Cuando, tendido sobre la espalda, abrí los ojos, vi un punto brillante en la extremidad de este tubo de 3000 pies de largo que se transformaba en un gigantesco anteojo. Era una estrella,
carente de todo centello, y que, según mis cálculos, debía de ser B de la osa menor. Después me dormí con sueño profundo. Capítulo 18. A las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz. Las 1000 facetas de la lava de las paredes lo reflejaban a su paso y lo esparcían como una lluvia de chispas. Aquella claridad era lo bastante fuerte como para permitirnos distinguir los objetos que nos rodeaban. «Y bien, Axel, ¿qué opinas?», exclamó mi tío, frotándose las manos. «¿Has pasado alguna vez una noche tan apacible en nuestra casa de Königstrasse? Ni ruidos de carreteras, ni gritos de vendedores, ni vociferaciones de bateleros. Sin duda, estamos muy tranquilos en el fondo de este pozo. Pero esta misma calma tiene algo que me horroriza». «Pero vamos», exclamó mi tío, «si te asustas ya, ¿qué ocurrirá más tarde? Aún no hemos penetrado ni una pulgada en las entrañas de la Tierra. ¿Qué quiere usted decir?». «Quiero decir que solamente hemos alcanzado el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que desemboca en el cráter de Sneffels termina poco más o menos al nivel del mar». «¿Estás seguro?». «Completamente. Consulta el barómetro». En efecto, el mercurio, tras haber subido poco a poco en el instrumento de medida que controlaba nuestro descenso, se había parado en 29 pulgadas. «Ya lo ves», continuó el profesor, «aún no tenemos más que la presión de una atmósfera, y ya estoy deseando que el manómetro reemplace a este barómetro». En efecto, aquel instrumento iba a resultar inútil desde el momento en que el peso del aire sobrepasara su presión, calculada al nivel del océano. «Pero», dije, «¿no es de temer que esta presión constantemente creciente nos resulte muy penosa?». «No, bajaremos lentamente, así nuestros pulmones se habituarán a respirar en una atmósfera más comprimida. Los aeronautas acaban por carecer de aire al elevarse a las capas superiores de la atmósfera. Y nosotros quizá tengamos demasiado, pero lo prefiero. No perdamos un instante. ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido al interior de esta montaña?». En ese momento recordé que la noche anterior lo habíamos buscado en vano. Mi tío preguntó a Hans, quien, tras haber mirado atentamente con sus expertos ojos de cazador, respondió: «Der Ute, allá arriba». En efecto, el paquete estaba colgando de un saliente de roca, a un centenar de pies por encima de nuestras cabezas. Inmediatamente, el áger islandés trepó como un gato, y en unos minutos recuperamos el paquete. «Ahora vamos a desayunar», dijo mi tío, «pero desayunemos como gente que tiene largo trecho que recorrer». Las galletas y la carne seca fueron regadas con algunos tragos de agua mezclada con ginebra. Una vez terminado el desayuno, mi tío sacó de su bolsillo una libreta destinada a anotar las observaciones. Tomó sucesivamente sus diversos instrumentos y anotó los datos siguientes. Lunes 1 de julio. Cronómetro, 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro, 29P7L. Termómetro, 6 grados. Dirección, E.S.E. Esta última observación se refería a la galería oscura y fue indicada por la brújula. «Ahora, Axel», exclamó el profesor con una voz llena de entusiasmo, «vamos a hundirnos de verdad en las entrañas del globo. He aquí, pues, el momento exacto en que comienza nuestro viaje». Y dicho esto, mi tío tomó con una mano el aparato de Ruhmkorff suspendido de su cuello, con la otra puso en contacto la corriente eléctrica con el serpentín de la linterna y una luz bastante viva disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que fue igualmente activado. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía caminar durante bastante rato creando un día artificial, incluso en medio de los gases más inflamables. «En marcha», dijo mi tío. Cada uno tomó su fardo. Hans se encargó de empujar delante de él el paquete de las cuerdas y de la ropa, y yendo yo el tercero, entramos en la galería. En el momento de hundirme en el corredor oscuro, levanté la cabeza para percibir por última vez, a través del campo de visión del inmenso tubo, aquel cielo de Islandia, que no debía volver a ver. La lava, durante la última erupción de 1229,
se había abierto camino a través de aquel túnel. Tapizaba su interior de una capa espesa y brillante. La luz eléctrica se reflejaba en ella, centuplicando su intensidad. Toda la dificultad de la ruta consistía en no resbalar demasiado rápidamente por una cuesta de unos 45 grados de inclinación. Afortunadamente, algunas erosiones y algunas dilataciones hacían las veces de escalones, y lo único que teníamos que hacer era bajar dejando resbalar nuestros equipajes retenidos por una larga cuerda. Pero lo que bajo nuestros pies eran peldaños se volvían estalactitas en las otras paredes. La lava, porosa en ciertos lugares, presentaba pequeñas ampollas redondeadas, cristales de cuarzo opaco, adornados con límpidas gotas de vidrio y suspendidos en la bóveda como lámparas. Parecían iluminarse a nuestro paso. Si hubiera dicho que los genios de la Simba iluminaban su palacio para recibir a los huéspedes de la tierra. «Es magnífico», exclamé involuntariamente. «¡Qué espectáculo!». ¿No son admirables esos matices de la lava que van del rojo oscuro al amarillo brillante en gradaciones imperceptibles? ¿Y esos cristales que se asemejan a globos luminosos? «Ah, ya te das cuenta, Axel», respondió mi tío. «Ah, encuentras todo esto espléndido, muchacho. Verás otras maravillas, según espero. Andando, andando». Más exacto hubiera sido decir resbalando, ya que nos dejábamos ir sin fatiga por las pendientes inclinadas. Era el facilis descensus avernis de Virgilio. La brújula, que yo consultaba frecuentemente, indicaba dirección sureste, con imperturbable rigor. La corriente de lava no torcía ni a un lado ni a otro. Tenía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de forma sensible, lo cual daba razón a las teorías de Davy, y más de una vez consulté el termómetro con extrañeza. 2 horas después de la salida, solo marcaba 10 grados, es decir, un aumento de 4 grados. Esto me autorizaba a pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. En cuanto a conocer exactamente la profundidad alcanzada, nada más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación y de inclinación de la ruta, pero guardaba para sí los resultados de sus observaciones. Por la tarde, hacia las 8, dio la señal de parada. Hans se sentó inmediatamente. Las lámparas fueron colgadas en un saliente de lava. Estábamos en una especie de caverna en la que no faltaba el aire, al contrario. Hasta nosotros llegaban algunas ráfagas. ¿Qué causa las producía? ¿A qué agitación atmosférica atribuir su origen? Esta era una cuestión que yo no intentaba resolver en ese momento. El hambre y el cansancio me impedían por completo cualquier razonamiento. Un descenso de 7 horas consecutivas no se hace sin gran esfuerzo. Estaba agotado. Por tanto, fue un placer para mí escuchar las palabras «alto». Hans dispuso sobre un bloque de lava algunas provisiones y todos comimos con apetito. Sin embargo, una cosa me inquietaba. Nuestra reserva de agua estaba ya medio consumida. Mi tío contaba con reponerla en los manantiales subterráneos, pero hasta entonces estos no existían en absoluto. No pude dejar de llamar su atención sobre este asunto. «¿Estás muy sorprendido por esta ausencia de manantiales?», dijo. «Sin duda, e incluso inquieto. Solo tenemos agua para 5 días. Tranquilízate, Axel. Te aseguro que encontraremos agua, y más de la que quisiéramos». «¿Cuándo?». «Cuando hayamos dejado esta envoltura de lava». «¿Cómo pretendes que el agua traspase estas paredes?». «Podría ser que esta corriente se prolongase hasta grandes profundidades. Me parece que aún no hemos hecho mucho camino verticalmente». «¿Qué te hace suponer eso?». «Que si hubiéramos avanzado mucho en el interior de la corteza terrestre, el calor sería más fuerte». «Según tu sistema», respondió mi tío, «¿qué indica el termómetro?». «Apenas 15 grados, lo que no supone más que un aumento de 9 grados desde nuestra partida». «Y bien», concluye. «He aquí mi conclusión. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de 1 grado cada 100 pies. Por ciertas condiciones de localización pueden modificar esas cifras. Así, en Yakutsk, en Siberia, se ha observado que cada 36 pies tenía lugar
un aumento de 1 grado. Esta diferencia depende, evidentemente, de la conductibilidad de las rocas. Añadiré también que en las proximidades de un volcán extinguido y a través de gneiss se ha observado que el aumento de la temperatura era solo de 1 grado cada 125 pies. Tomemos, pues, esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula, muchacho. Nada más fácil, dije anotando varias cifras en mi libreta. 9 por 125 pies dan un total de 1125 pies de profundidad. Nada más exacto. ¿Y bien? Pues bien, según mis observaciones, hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar. ¿Es posible? Sí, o las cifras mienten. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos sobrepasado ya en 6.000 pies las más grandes profundidades alcanzadas por el ser humano, tales como las minas de Kittfat en el Tirol y las de Wildbrunn en Bohemia. La temperatura, que hubiera debido ser de 81 grados, apenas era de 15. Esto se presentaba a reflexiones singulares. Capítulo 19. Al día siguiente, martes 30 de junio, a las 6 de la mañana, reanudamos el descenso. Seguimos por la galería de lava, auténtica rampa natural, suave como esos planos inclinados que reemplazan aún a las escaleras en las viejas casas. Y así hasta las 12 y 17 minutos, instante preciso en el que nos unimos a Hans, que acababa de pararse. «Bien», exclamó mi tío, «hemos llegado al extremo de la chimenea». Miré en torno mío. Estábamos en el centro de una encrucijada, en la que desembocaban 2 caminos, ambos sombríos y estrechos. ¿Cuál nos convenía seguir? He ahí la dificultad. Sin embargo, mi tío no quiso parecer duditativo, ni ante mí ni ante el guía. Designó el túnel del este, y pronto nos encontramos los 3 en su interior. Por otro lado, cualquier vacilación ante esos 2 caminos se hubiera prolongado indefinidamente, ya que no existía indicio alguno que pudiera determinar la elección de uno u otro. Había que ponerse absolutamente en manos del azar. La pendiente de esta nueva galería era poco apreciable, y su sección muy desigual. De vez en cuando, una sucesión de arcos se extendían ante nosotros como las contranaves de una catedral gótica. Los artistas de la Edad Media hubieran podido estudiar allí todas las formas de esa arquitectura religiosa, cuya generatriz es la ojiva. Una milla más adelante, nuestras cabezas tuvieron que inclinarse bajo las cimbras rebajadas de estilo románico, y los gruesos pilares, empotrados en el macizo, se curvaban bajo el arranque de las bóvedas. En algunos lugares, esta disposición de los basamentos daba lugar a bajas obstrucciones, muy semejantes a las obras de los castores, y nos deslizábamos reptando a través de estrechos pasillos. El calor se mantenía en 1 grado soportable. Involuntariamente, yo imaginaba su intensidad cuando la lava vomitada por el Snellfeld se precipitase por ese camino hoy tan tranquilo. Imaginaba los torrentes de fuego chocando contra los ángulos de las galerías y la acumulación de vapores sobrecalentados en este estrecho túnel. Siempre que a este viejo volcán no se le ocurra tener un antojo tardío, estaremos a salvo, pensé. No comuniqué estas reflexiones al tío Lindenbrook. No las habría comprendido. Su único pensamiento era avanzar. Caminaba, se deslizaba e incluso rodaba con un convencimiento que, después de todo, era digna de admiración. A las 6 de la tarde, después de un descenso poco fatigoso, habíamos recorrido 2 leguas hacia el sur, pero apenas un cuarto de milla de profundidad. Mi tío dio la señal de descanso. Comimos sin apenas hablar y nos dormimos sin pensar demasiado. Nuestros preparativos para pasar la noche eran muy simples. Una manta de viaje en la que nos enrollábamos. Era toda nuestra ropa de cama. No teníamos que temer ni frío ni visitas importunas. Los viajeros que se internaban en los desiertos de África, en el seno de las selvas del Nuevo Mundo, se ven forzados a montar guardias durante las horas del sueño. Pero aquí gozábamos de una absoluta soledad y una seguridad completa. No había que temer salvajes bestias feroces ni ninguna otra especie maligna. A la mañana siguiente nos despertamos frescos y bien dispuestos para reanudar la marcha. Como la víspera,
Seguimos un camino de lava. Era imposible reconocer la naturaleza de los terrenos que ésta atravesaba. El túnel, en vez de hundirse en las entrañas del globo, tendía a volverse absolutamente horizontal. Incluso creí observar que subía hacia la superficie de la Tierra. Este hecho se volvió tan notorio hacia las 10 de la mañana y como consecuencia tan fatigoso que me vi obligado a moderar el ritmo de mi marcha. «¿Qué pasa, Axel?», dijo el profesor con impaciencia. «Pasa que no puedo más», le respondí. «¿Cómo? ¿Tras solo 3 horas de paseo por un camino tan fácil?» «No digo que no es fácil, pero agotador, eso seguro». «¿Qué dices? Pero si solo tenemos que bajar». «Subir, si no le importa». «¿Subir?», dijo mi tío, alzando los hombros. «Sin duda, desde hace media hora las pendientes se han modificado, y de continuar así, volveremos con toda certeza a la tierra de Islandia». El profesor movió la cabeza como hombre que no quiere ser convencido. Intenté reanudar la conversación. No me respondió, y dio, nuevamente, la señal de continuar. Comprendí que su silencio solo era mal humor concentrado. Sin embargo, yo había vuelto a tomar mi carga con valor y seguí rápidamente a Hans, a quien precedía mi tío. Me empeñaba en no distanciarme. Mi gran preocupación era no perder en ningún momento de vista a mis compañeros. Temblaba ante la posibilidad de perderme en las profundidades de aquel laberinto. Por otra parte, si el camino ascendente se hacía cada vez más duro, me consolaba pensando que me aproximaba a la superficie de la Tierra. Era una esperanza. Cada paso lo confirmaba, y yo empezaba a alegrarme ante la idea de volver a ver a mi pequeña Graudel. A mediodía se produjo un cambio de aspecto en las paredes de la galería. Me di cuenta por el debilitamiento de la luz eléctrica reflejada en los muros. Al revestimiento de lava sucedía la roca viva. El macizo se componía de capas inclinadas y a menudo verticales. Nos encontrábamos en plena época de transición, en pleno periodo silúrico. «Es evidente», exclamé, «que los sedimentos de las aguas han formado en la segunda época de la Tierra estos esquistos, estas calizas y estas areniscas. Estamos dando la espalda al macizo granítico. Parecemos gente de Hamburgo que tomase en el camino de Hannover para ir a Lübeck». Hubiera debido guardarme estas observaciones para mí, pero mi temperamento de geólogo fue más fuerte que la prudencia, y el tío Lindenbrock escuchó mis exclamaciones. «¿Qué te pasa?», me dijo. «Mire», respondí, mostrándole la variada sucesión de areniscas, calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos. «¿Y bien? Hemos llegado a la época durante la que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales». «Ah, ¿tú crees? Pero mire, examine, observe». Forcé al profesor a pasear la luz por las paredes de la galería. Esperaba alguna exclamación por su parte, pero no dijo ni una palabra y continuó su camino. ¿Me había comprendido? ¿Es que no quería reconocer, por amor propio del tío y de sabio, que se había equivocado al escoger el túnel del este? ¿O se empeñaba en examinar el pasadizo hasta su fin? Era evidente que ya habíamos dejado la ruta de las lavas y que este camino no podía conducir al foco del Sneffels. No obstante, me preguntaba si no daba yo demasiada importancia a aquella modificación de los terrenos. ¿No estaba equivocándome a mí mismo? ¿Estábamos atravesando en realidad aquellas capas de roca superpuesta al macizo granítico? Si tengo razón, pensé, debo encontrar algún resto de planta primitiva, y habrá que rendirse a la evidencia. Busquemos, pues. Aún había dado 100 pasos cuando se ofrecieron a mis ojos pruebas incontestables. Así debía ser, ya que en la época silúrica los mares contenían más de 1500 especies vegetales o animales. Mis pies, habituados al suelo duro de la lava, hollaron de pronto un polvo compuesto de plantas y conchas. En las paredes se veían claramente las huellas de fucos y de licópodos. El profesor Lindenbrock no podía dejarse engañar, pero me imagino que cerraba los ojos continuando su camino con paso invariable. Era una cabezonería llevada a extremos increíbles. No pude más. Recogí una concha perfectamente conservada que debió de pertenecer a un animal más o menos parecido a la actual cochinilla. Luego me reuní con mi tío y le dije: «Mire,
Bueno, respondió tranquilamente, es la concha de un crustáceo del orden desaparecido de los trilobites. Nada más. Pero no concluye de eso. ¿Lo que concluyes tú mismo? Si efectivamente hemos abandonado la capa de granito y la ruta de las lavas, es posible que me haya equivocado, pero no estaré seguro de mi error hasta el momento en que haya alcanzado el final de esta galería. Tiene usted razón al actuar así, tío, y le daría mi aprobación si no pesase sobre nosotros una amenaza cada vez más peligrosa. ¿Cuál? La falta de agua. Pues bien, la racionaremos, Axel. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, que estéis igual de enganchados que yo para continuar con la aventura. Y si es así, pues os agradecería muchísimo que le dierais un like y que os suscribierais si queréis seguir escuchando este tipo de contenidos. La semana que viene o un poquito antes subiré la tercera parte. Así que nos vemos. Adiós.